Mi nombre es Kelly Patterson y nunca en mis sueños más locos imaginé que mi vida terminaría a la edad de 37 años. Sin embargo, el 16 de junio de 2018, sucedió. Mi corazón dejó de latir, mi cerebro dejó de funcionar, y según todos los estándares médicos, estuve muerta, ausente durante casi 9 minutos. Recuerdo claramente haber echado un vistazo a mi reloj mientras salía apresuradamente de la oficina esa tarde, las 3:42 de la tarde. Iba corriendo a la conferencia de padres y maestros de mi hija, llegando tarde como siempre y, por supuesto, el tráfico en la interestatal era tan impredecible como siempre. El último recuerdo claro que tengo es cambiar de carril en la autopista. De repente, todo cambió. Escuché el chirrido de neumáticos, sentí la sensación desgarradora de mi auto girando incontrolablemente y luego, antes de que pudiera procesarlo por completo, un choque atronador cuando un camión se estrelló contra la puerta del lado del conductor. Después de eso, todo quedó en blanco. Lo que siguió a ese fatídico momento desafió todo lo que alguna vez había creído sobre la vida, la muerte y los misterios que se encuentran más allá. Pero lo más sorprendente es que me reveló 3 antiguas profecías del libro de Daniel, profecías tan precisas, tan alucinantes, que predicen lo que le espera a la humanidad en 2025 y más allá. Profecías que ofrecen un vistazo al futuro con sorprendente claridad. Realmente no existe una forma sencilla de describir lo que ocurre cuando mueres. No fue como la conocida experiencia de viajar a través de un túnel brillante, de la que a menudo se oye hablar en historias cercanas a la muerte. No, para mí fue más bien como si se hubiera levantado un velo. Era como si hubiera estado mirando la vida a través de una ventana empañada, y de repente, la niebla desapareció. El dolor desapareció primero. En un momento, me sentí atrapado en un dolor insoportable, mi cuerpo aplastado por el metal, y al siguiente, estaba envuelto en una profunda y abrumadora sensación de paz. Recuerdo que al principio me sentí un poco desorientado, porque todavía podía pensar, seguir siendo consciente, pero todo había cambiado. Me encontré de pie en lo que solo puede describirse como un espacio vasto e ilimitado, lleno de la luz más increíble, no cegadora, sino suave y que lo abarca todo. Esta luz no era solo luz, estaba viva, palpitaba con calidez, amor e inteligencia. Y luego, mientras estaba allí, me di cuenta de que no estaba sola. Una presencia se acercó a mí. Al principio, no podía ver ninguna forma, solo la intensidad de esa luz viva que se hacía más fuerte y más cercana. Pero a medida que se acercaba, empezó a tomar forma, una figura que, sin duda, reconocí de inmediato. Era un hombre. Y supe quién era él. No hubo necesidad de una presentación. Cada célula de mi ser lo reconoció, era Jesús. No apareció como lo suelen representar los artistas, sin túnicas largas ni una aureola. Sus rasgos eran únicos, pero de alguna manera indescriptibles. Sus ojos, sin embargo, esos ojos, llenos de infinita compasión y sabiduría. Cuando habló, no fueron solo palabras lo que escuché en mis oídos, su voz resonó en cada fibra de mi ser. Kelly, dijo, con un tono suave pero autoritario, ¿tienes preguntas? No fue una pregunta, sino una declaración, y él tenía razón. Mi mente estaba acelerada, inundada de pensamientos sobre mis hijos, mi esposo, mis padres y todas las cosas pendientes de mi vida. ¿Estaba esto realmente sucediendo? ¿Estaba realmente muerto? ¿Era esto el cielo? Susurré, sí, asombrado de poder hablar. Volverás, dijo, con la voz llena de serena certeza. Tu tiempo aún no ha terminado. Pero primero, hay cosas que debes ver, verdades que debes compartir. Antes de que pudiera responder, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Parecía que nos estábamos moviendo, aunque no podía decir si en realidad estábamos viajando o si el entorno mismo estaba cambiando. La luz que nos envolvía comenzó a transformarse, formando formas que eran a la vez simbólicas y más tangibles que cualquier cosa que hubiera presenciado en mi vida terrenal. Lo que estás a punto de presenciar, dijo Jesús,
le fue revelado a mi siervo Daniel hace más de 2500 años. 3 profecías que están a punto de cumplirse durante tu vida, profecías que lo cambiarán todo. Luego, me mostró una visión, la de un joven hebreo cautivo llamado Daniel. Este es Daniel, explicó Jesús, un hombre tomado de Jerusalén cuando el poderoso imperio babilónico conquistó su tierra natal. Pero Daniel no era un prisionero cualquiera, poseía un don extraordinario, un don que puede contener la clave para comprender las verdades más aterradoras sobre el momento presente. Un don para interpretar los sueños y vislumbrar el futuro. Vi como un ángel se le apareció a Daniel, entregándole un mensaje que revelaría los acontecimientos mundiales con asombrosa precisión. Daniel 9 habla de 70 semanas proféticas, explicó Jesús. Una línea de tiempo que abarca la historia mundial, conduciendo a la venida del Mesías y los últimos días. Esta profecía es tan exacta que predijo el mismo año de mi llegada y también nos dice lo que está por venir. Jesús me guió a través de la profecía, mostrándome como en Daniel 9, 24-27, el ángel Gabriel trazó una línea de tiempo de la historia, 70 semanas decretadas para el pueblo de Dios. Estas no son semanas cualquiera, aclaró Jesús. Cada semana profética representa 7 años. Entonces, 70 semanas equivalen a 490 años, 490 años que abarcan el surgimiento de Israel, mi llegada y el fin de los tiempos tal como lo conocemos. La profecía se divide en 3 partes, continuó Jesús. Las primeras 7 semanas, 49 años, son para la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. Luego, hay 62 semanas, 434 años, antes de la llegada del Mesías. Y finalmente, está la última semana, los últimos 7 años, que marcará el fin del mundo. La cronología comienza en el año 457 a.C., explicó Jesús, cuando el rey persa Artajerjes emitió el decreto para reconstruir Jerusalén. Me mostró cómo, desde ese momento, la profecía señalaba 483 años hacia adelante hasta el momento exacto en que comencé mi ministerio, el 27 después de Cristo. La profecía no solo estuvo cerca, sino que fue perfecta. Estaba asombrado por la precisión, pero la confusión comenzó a agitarse en mí. ¿Qué pasa con la última semana? Yo pregunté. Me has mostrado 69 semanas, pero ¿qué pasa con la última? Jesús asintió con una profunda y triste comprensión. Después de la semana 69, sucedió algo inesperado, el reloj profético se detuvo. Entramos en una brecha misteriosa conocida como la era de la Iglesia, pero no se equivoquen, la última semana aún está por llegar. Continuó, estos últimos 7 años, la semana 70 de Daniel, serán el periodo conocido como la tribulación. Comienza con un acontecimiento importante, un tratado de paz que involucra a Israel. Esta será la señal de que la cuenta atrás final ha comenzado. Jesús me mostró que a mitad de este periodo de 7 años, todo cambiaría. La primera mitad será difícil, dijo, pero la segunda mitad, lo que las Escrituras llaman, la gran tribulación, pondrá a prueba a la humanidad más allá de todo lo que jamás haya soportado. La gente necesita entender dónde se encuentran en la línea de tiempo de Dios, me dijo Jesús. A Daniel se le dieron estas visiones no para asustarlo sino para prepararlo. El mundo ha estado viviendo en la brecha entre las semanas 69 y 70, pero esa brecha está a punto de cerrarse. La gente necesita estar preparada. Luego, Jesús me mostró otra de las visiones de Daniel, una en la que 4 enormes bestias surgían de un mar tormentoso. Daniel tuvo una visión como nunca antes, explicó Jesús. Vio 4 enormes bestias surgiendo de un mar tempestuoso. Cada bestia representaba un gran reino que gobernaría el mundo, Babilonia como el león, Persia como el oso, Grecia como el leopardo y Roma como una bestia aterradora con dientes de hierro. Pero no fueron solo las bestias las que llamaron la atención de Daniel, continuó Jesús. Era algo mucho más siniestro, un cuerno pequeño que surgía de entre ellos. Y este cuerno no era solo un símbolo, era una profecía del engañador más poderoso que el mundo jamás conocería. Jesús me mostró cómo, de la cuarta bestia,
surgieron 10 cuernos, y luego otro cuerno más pequeño se abrió camino hacia arriba, desarraigando a otros 3 en el proceso. Este es el anticristo, dijo Jesús solemnemente. En Daniel 7:8, explicó Jesús, Daniel describe lo que vio, mientras pensaba en los cuernos, delante de mí había otro cuerno, pequeño, que surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron desarraigados delante de él. Este cuerno tenía ojos como los de un ser humano, y una boca que hablaba con jactancia. Jesús reveló los rasgos clave del anticristo en la visión de Daniel. Se levanta del cuarto reino, lo que significa que su imperio tiene vínculos con Roma. Desarraiga a 3 líderes para ganar poder, demostrando que es despiadado y políticamente astuto. Habla palabras blasfemas contra Dios, burlándose abiertamente del Todopoderoso. Persigue a los santos, apuntando a aquellos que se negaron a inclinarse ante su gobierno. Y cambia las leyes y los tiempos, reescribiendo la historia para que se ajuste a su agenda. Este no es un gobernante cualquiera, enfatizó Jesús. Él es el máximo engañador, el último dictador, el enemigo de Dios y de su pueblo. Jesús explicó cómo Apocalipsis 13 amplía la visión de Daniel, describiendo al anticristo como una bestia que surge del mar, a la que el mismo Satanás le ha dado poder. Hará milagros, engañará a las naciones y obligará a la gente a tomar una marca que determina quién puede comprar y vender. Daniel 8 da más detalles escalofriantes, continuó Jesús. Dice que el anticristo hará prosperar el engaño y destruirá a muchos cuando se sientan seguros. No conquistará solo con la fuerza bruta, engañará a la gente para que lo siga. Jesús me mostró cómo el ascenso del anticristo coincidiría con el caos global. Antes de que el anticristo tome el control por completo, habrá caos, desastres económicos, guerras y disturbios globales. La gente rogará por una solución y entonces llegará él, un líder que parece tener todas las respuestas, alguien que promete paz, unidad y estabilidad, pero todo es mentira. 2 Tesalonicenses 2:9-10 nos advierte, dijo Jesús, que la venida del inicuo será de acuerdo con cómo obra Satanás. Utilizará toda clase de demostraciones de poder mediante señales y prodigios que sirven a la mentira. El anticristo no vendrá como un tirano al principio, vendrá como un héroe. Jesús reveló que una vez que el anticristo se gane la confianza del mundo, establecerá plenamente su reino. El mundo se dividirá en 10 regiones, tal como lo predijo la visión de Daniel, dijo Jesús, y aquellos que se nieguen a adorarlo serán perseguidos. En Daniel 7:24, la profecía dice, los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán de este reino, y otro se levantará después de ellos, será diferente de los primeros y someterá a 3 reyes. Esto significa que antes del fin, el mundo estará dividido en 10 regiones, cada una gobernada por un líder poderoso. Durante décadas, los líderes mundiales han estado trabajando en un sistema global que divide la Tierra en 10 regiones, coincidencia o profecía hecha realidad. Luego, Jesús explicó la conexión con la profecía de las 70 semanas, en Daniel 9:27, se nos dice que un futuro gobernante, el anticristo, confirmará un tratado de paz de 7 años con Israel. Pero a la mitad, lo romperá. En la marca de los 3,5 años, el anticristo profanará el templo y se declarará Dios. Este momento se llama la abominación desoladora. Cuando esto suceda, advirtió Jesús, señalará el comienzo de la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento tan intenso que dije, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, Mateo 12:21. Este evento dividirá la historia en 2, y después de que suceda, no habrá vuelta atrás. A medida que la visión del reinado del anticristo se desvanecía, la expresión de Jesús se iluminaba. Después de todo el caos, después de todas las guerras, después del ascenso y caída de los reinos, hay una profecía final, la promesa más hermosa jamás dada. Jesús me mostró otra de las visiones de Daniel, la de una piedra no cortada por manos humanas que golpeó una enorme estatua que representaba los reinos de los hombres. Cuando la piedra golpeó la estatua, ésta se convirtió en polvo, pero la piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. Un reino viene, declaró Jesús,
un reino que nunca caerá, un reino gobernado no por hombres, ni por líderes corruptos, sino por Dios mismo. En Daniel 2:44 se nos da esta profecía: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, se desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Entendiste eso?, preguntó Jesús. Un reino que nunca será destruido, destrozará todos los imperios terrenales y los reemplazará con algo eterno. Jesús explicó por qué es importante esta promesa. Durante miles de años, los hombres han gobernado la tierra, y cada uno de sus reinos ha caído. Babilonia desapareció, Persia desapareció, Grecia desapareció, Roma desapareció, incluso las superpotencias de hoy. ¿Por qué? Porque cada reino construido por los hombres es temporal, pero el reino de Dios es para siempre. Jesús describió cómo será este reino. Primero, será gobernado por mí. Apocalipsis 11:15 dice: los reinos de este mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Segundo, será un reino de perfecta paz, no más guerras, no más sufrimiento, no más corrupción. Tercero, será un reino donde Dios vive con su pueblo. Apocalipsis 21:3 nos dice: he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y aquí está la mejor parte, continuó Jesús. En Apocalipsis 21:4 dice: y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado. ¿Te imaginas un mundo así? Un mundo donde no haya más enfermedades, no más hospitales, no más cementerios, un mundo donde nunca más tendrás que despedirte de un ser querido. Esto no es solo un sueño, es una promesa. Pero Jesús dejó claro que no todos entrarían en este reino. En Juan 3:3 dije: de cierto os digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El reino no es solo para la gente buena, no es para aquellos que hacen lo mejor que pueden o hacen algunas cosas buenas, es para aquellos que han nacido de nuevo a través de mí. Luego Jesús me mostró más acerca de su regreso. Mi enseñanza terrenal estuvo llena de referencias a mi segunda venida, explicó. Muchas de mis parábolas hablaban de ello. De hecho, los evangelios incluyen capítulos enteros que tratan de eventos relacionados con la segunda venida, como Mateo 24:25 y Lucas 21. Jesús me recordó su promesa a los discípulos: en la noche de mi traición, dije a los discípulos: la casa de mi Padre tiene muchas moradas, si así no fuera, ¿os habría dicho que voy allí a preparar lugar para vosotros? Y si voy y os preparo lugar, volveré y os llevaré para que estéis conmigo, para que también vosotros estéis donde yo estoy. No solo está en juego la credibilidad de Dios en la segunda venida, dijo Jesús, sino también mi credibilidad. Si no regreso, soy un mentiroso. Sin embargo, mis propias palabras son una garantía divina de que regresaré. Jesús enfatizó la certeza de su regreso. En el libro del Apocalipsis dije repetidamente: ciertamente vendré pronto. Mi regreso no es una cuestión de si, sino de cuándo. Luego Jesús explicó cómo sería el mundo antes de su regreso. Utilicé el ejemplo de la época de Noé para explicar que el mundo continuaba con sus actividades diarias, como comer, beber y casarse. Todo continuó normalmente hasta que Noé y su familia entraron en el arca, momento en el que vino el diluvio y destruyó a todo el pueblo. Aunque la vida parecía continuar como de costumbre antes del diluvio y el castigo de Sodoma y Gomorra, continuó Jesús, dije que cuando regrese habrá algún sentido de normalidad. No dije que todo estaría bien o que no habría ningún problema. Las condiciones antes del diluvio y antes del juicio de Sodoma y Gomorra eran terribles, pero la maldad fue aceptada como normal y rutinaria. Entonces Jesús dijo algo que me llamó la atención. La palabra traducida, revelado, es Apocalipsis, de donde obtenemos nuestra palabra moderna Apocalipsis, pero la palabra griega antigua tiene la idea de revelar o de velar. Jesús advirtió sobre aferrarse a las posesiones mundanas. Cuando vino el diluvio de Noé,
Uno podría imaginar a las personas tratando de mantener sus posesiones a salvo mientras ellos mismos perecían, aún así en vano. Si uno está listo para mi venida, no se preocupará por las cosas materiales que quedan atrás, el enfoque del corazón no debe estar en lo que hay en la casa sino en lo que está en el cielo. Luego Jesús hizo una pregunta profunda: ¿queremos ser amigos del resto del mundo? Este mundo representa todo lo que se opone a Dios, la maldad que una vez fue parte de nuestra vida. Jesús me recordó a personas a lo largo de la historia que perdieron su oportunidad. Considere los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre: Faraón, Nadab y Abiú, Coré y su pandilla, Judas Iscariote, etc. Luego Jesús describió el arrebatamiento: en esa noche habrá dos hombres en una cama, uno será llevado y el otro será abandonado. Este pasaje describe mi venida por mi pueblo en un momento en que el mundo parece estar siguiendo sus rutinas normales. Jesús me mostró una visión de su ascensión y la promesa de su regreso. Después de decir estas cosas, fui arrebatado mientras ellos miraban, y una nube me levantó de su vista mientras ellos miraban fijamente al cielo. Mientras yo iba, de repente se pararon junto a ellos dos hombres vestidos de blanco y dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Primero, el Jesús que regresa a la tierra por segunda vez es el mismo Jesús que vivió aquí en la tierra y regresó al cielo después de su resurrección, y segundo, regresaré a la tierra de la misma manera como ascendí, no en secreto. Jesús enfatizó la visibilidad de su regreso: cuando yo regrese, descendiendo del cielo, mi aparición, así como la elevación de mi pueblo para recibirme en el aire, será visible para el mundo entero, un evento conocido como el rapto. Luego Jesús comparó nuestros tiempos actuales con dos periodos específicos de la historia. Comparo el fin de los tiempos no solo con los días de Noé sino también con los días de Lot. Hemos presentado los elementos malvados que eran evidentes en los días de Noé y Lot, mientras varias formas de maldad proliferaban. Sin embargo, continuó Jesús, sería un error cerrar este cuadro sin mostrar también el lado positivo, porque había un lado positivo en dos aspectos principales. Jesús explicó lo bueno del tiempo de Noé: hay un lado bueno en los días de Noé, porque Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Entre toda esa gente, había un hombre que tenía una relación íntima, personal con Dios. Dios podía hablarle y decirle cómo veía la situación y el juicio que iba a traer. Para los creyentes de hoy, dijo Jesús, Noé establece un patrón que deben seguir. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia, y parece claro que solo aquellos que viven como Noé y su familia sobrevivirán hoy. Jesús hizo referencia a Hebreos 11:7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, movido por temor, preparó el arca en que se salvase su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Jesús me aseguró que Dios no dejará a su pueblo sin guía. Te diré lo que está por venir, no necesariamente todo lo que está por venir, sino todo lo que necesitas saber para sobrevivir y cumplir el propósito de Dios. Aunque hay mucho de malo y aterrador en la imagen de los días de Noé y Lot, y mucho que concuerda con los aspectos malvados y aterradores de nuestro tiempo, también debemos mirar el lado positivo, me animó Jesús. Necesitamos ver que nunca hay una situación para la cual Dios no tenga una respuesta preparada de antemano. Dios dará a sus siervos una advertencia sobrenatural de lo que está por venir, también envía ángeles para ayudar, proteger y liberar. Puedes esperar estas cosas buenas de Dios en tu día. Jesús concluyó con una advertencia aleccionadora: uno de estos días, el mundo será juzgado. ¿Estás seguro en el arca? La misma puerta que cerró a los de afuera es la puerta que cerró a los de adentro. En las mismas aguas que destruyeron el mundo estaban las aguas que levantaron el arca. Antes de que terminara mi tiempo con Jesús, Él me dio orientación práctica sobre cómo prepararme para el cumplimiento de las profecías de Daniel. Primero, dijo Jesús, la gente debe entender los tiempos. Las profecías de Daniel no fueron dadas para infundir miedo sino para prepararse.
Así como Noé construyó el arca antes de que llegara el diluvio, la gente de hoy debe prepararse espiritualmente para lo que se avecina. En segundo lugar, continuó Jesús, deben vivir con una perspectiva eterna. Los reinos de este mundo, con todas sus promesas de seguridad, riqueza y estatus, son temporales. Solo lo que se haga por el reino de Dios durará. En tercer lugar, instruyó Jesús, deben compartir esta esperanza con los demás. Muchos están atrapados en la oscuridad, sin darse cuenta tanto del juicio venidero como del reino venidero. Mis seguidores están llamados a ser luces en esa oscuridad, ofreciendo la esperanza de salvación a un mundo que la necesita desesperadamente. Finalmente, concluyó Jesús, deben velar y estar preparados. Nadie sabe el día ni la hora en que estas cosas comenzarán, pero las señales van aumentando. Como a Daniel se le dijo que sellara su profecía hasta el tiempo del fin, muchas de estas cosas no se entendieron completamente a lo largo de la historia. Pero ahora, a medida que se acerca el fin, la comprensión aumenta. Jesús me dio un último mensaje antes de mi regreso, recordad que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Entonces, de repente, volví a mi cuerpo con un dolor insoportable, rodeado de equipo médico y voces urgentes. Los médicos calificaron mi supervivencia como un milagro médico, nadie podía explicar cómo podía estar clínicamente muerto durante 9 minutos y regresar con la función cerebral intacta. A medida que pasaron los años después de mi experiencia cercana a la muerte, comencé a ver cómo se desarrollaban acontecimientos que se alineaban con lo que Jesús me había mostrado. Oriente Medio siguió siendo un foco de tensión global, pero también hubo medidas sin precedentes hacia la normalización entre Israel y varias naciones árabes, precursores potenciales del acuerdo de paz más amplio que comenzaría la 70ª semana. La gobernanza global se estaba fortaleciendo y las organizaciones internacionales adquirían más autoridad sobre las naciones soberanas. Los sistemas económicos se estaban volviendo cada vez más digitales e interconectados, sentando las bases para el sistema que el anticristo eventualmente usaría para controlar la compra y la venta. Quizás lo más significativo fue que observé un creciente engaño espiritual que se extendía por toda la sociedad, la voluntad de abrazar cualquier camino excepto el estrecho que Jesús había descrito. Tal como lo había predicho 2 Tesalonicenses, la gente estaba siendo atraída hacia un poderoso engaño que los preparaba para aceptar al anticristo cuando apareciera. Al concluir este testimonio, soy consciente de que para algunos de ustedes, este puede parecer el relato fantástico de alguien que simplemente tuvo una alucinación vívida mientras estaba clínicamente muerto. Entiendo ese escepticismo. Antes de mi experiencia, podría haber sentido lo mismo. Pero solo puedo compartir lo que vi y oí. El Jesús que encontré durante esos 9 minutos me mostró las profecías de Daniel con una claridad que nunca podría haber logrado mediante mi propio estudio. Las líneas de tiempo, las conexiones entre los pasajes de las Escrituras, las ideas sobre cómo estas visiones antiguas se aplican a nuestro mundo moderno, no eran cosas que yo pudiera haber inventado.